Muy buenos días a todos. Me da gusto saludarles en esta segunda mañana del tercer laboratorio de innovación social Reacciones Abiertas. Empezamos la mañana con 2 conferencias el día de hoy. Vamos a estar transmitiendo en vivo. En este momento se empieza la transmisión en vivo. Muchas gracias por su participación a todos ustedes. Les enviamos un cordial saludo. Para algunos de nosotros es en la mañana, para algunos de ustedes es a mediodía o por la tarde. Les agradecemos su puntual asistencia a este segundo día de conferencias. El día de hoy nos acompañan 2 colegas españoles que nos van a tratar los temas que a continuación les vamos a presentar. Y bueno, pues para dar inicio a este ciclo de conferencias o a esta mañana, quiero compartirles que el día de hoy nos acompaña Alicia García Holgado. Ella es investigadora de la Universidad de Salamanca y ahorita les voy a hablar al respecto de un poquito de su currículum. Pues Alicia García Holgado tiene un máster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Salamanca y Sistemas Inteligentes. También es doctora en Educación en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de Salamanca, especializada en la definición y desarrollo de ecosistemas tecnológicos como herramienta para mejorar la gestión del conocimiento en diferentes contextos. Es miembro del Grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de Salamanca desde 2009. Y también es miembro ha participado como soporte tecnológico gestora de proyectos en más de 25 proyectos de investigación, incluyendo proyectos nacionales e internacionales. También tiene varias publicaciones internacionales, tanto en revistas como en conferencias científicas, muchas de ellas indexadas en JCR y Scopus. Tiene un perfil público que lo pueden ver en Google Scholar y es organizadora del grupo de desarrolladores de Google de Salamanca y es miembro de la organización Women Teach Market Leads. También forma parte del proyecto Teach and Ladies, con un proyecto español para mejorar la visibilidad de las mujeres en los contextos tecnológicos y romper con el paradigma actual. Pues la primera conferencia titulada Ecosistemas Tecnológicos Abiertos, Uso, Desarrollo y Transferencia. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Alicia García Holgado, por favor, con su reacción de las palmas o con su reacción del dedito hacia arriba. Muchas gracias, Alicia. Muy buen día y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Toño, por la introducción. Voy a compartir la pantalla para compartir la presentación. Y a ver, que lo haga bien. Perfecto, ahora Alicia. deberíais estar viendo la pantalla. Sí, gracias. Alicia, voy a silenciar los micrófonos a todos. También se va a silenciar el micrófono tuyo y automáticamente ahorita lo voy a volver a activar. Okay. Ya se está viendo en formato de PowerPoint, todavía no en presentación. Ya podemos reactivar otra vez el audio, Alicia. Perfecto, ¿ahora? Gracias. Adelante, muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias, Toño. Bueno, pues como Toño ya ha mencionado, voy a hablaros un poquito brevemente, ¿no? Porque tenemos también que dejar un poco de tiempo para las preguntas, sobre ecosistemas tecnológicos en abierto. Vamos a ver un poquito de dónde viene, ¿no?, el concepto, vamos a trabajar a ver cómo desarrollarlos o cómo plantearlos, definir este tipo de soluciones y luego vamos a ver diferentes ejemplos reales implementados donde ha habido transferencia de propuestas y de planteamientos entre diferentes instituciones. Vamos a ver diferentes contextos desde el ámbito educativo hasta el ámbito de la administración pública o de las empresas. A ver qué pueda pasar. Vale. Bien, pues antes de hablar del concepto de ecosistema tecnológico es importante hablar del concepto de gestión del conocimiento, porque al final los ecosistemas tecnológicos surgen para cubrir una necesidad que existe en la sociedad actual para gestionar el conocimiento que se está generando en diferentes empresas, instituciones y realmente en cualquier contexto, ¿no? Además, también es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de gestión del conocimiento y de sociedad del conocimiento, estamos también tratando el concepto de sociedad del aprendizaje, donde pues, hay una necesidad inherente dentro de cualquier tipo de institución de utilizar ese conocimiento para mejorar los procesos de aprendizaje, para generar nuevos procesos y para formar a las personas y continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
De hecho, este concepto de gestión del conocimiento y de sociedad del conocimiento viene también de otro concepto que todos tenemos en mente, que es sociedad de la información. En sociedad de la información se daba muchísimo y se da mucho peso, sobre todo si leemos autores, a cómo la tecnología se desarrolla y hay una inversión muy, muy grande en tecnología para resolver problemas de gestión de información. Y luego, cuando pasamos a hablar del concepto de sociedad del conocimiento, ya está un poco resuelto. Hay tecnología desarrollada, hay soluciones de sobra para gestionar la información, y lo que nos centramos más es cómo esa información que se puede convertir, transformar en conocimiento, se gestiona y se utiliza. De hecho, cuando hablamos de gestión del conocimiento, también estamos hablando siempre de todos los procesos que se llevan a cabo alrededor del mismo y de esos procesos que tienen lugar dentro de cualquier tipo de institución, de empresa, de administración pública, de institución educativa. Pero aquí viene otro de los problemas, que la gestión del conocimiento es algo tan amplio que no se gestiona de igual manera dependiendo del contexto. Entonces, influyen muchos factores para poder realizar una gestión del conocimiento adecuada, pues desde los recursos humanos de los que disponemos, la capacidad financiera para plantear soluciones que nos permitan gestionar los procesos relacionados con el conocimiento, las propias prácticas de gestión que se llevan a cabo dentro de instituciones de tamaño pequeño o de tamaño grande, empresas de diferente índole y administraciones públicas o servicios independientes. Además, también depende de las propias capacidades que tenga la empresa, de qué tipo de conocimiento se está generando, de qué necesidades se tienen a la hora de utilizar ese conocimiento, si se va a querer transferir hacia el exterior o si lo único que se desea es poder reinvertir ese conocimiento dentro de la mejora de la propia empresa o institución. Entonces, en este contexto, pues realmente surgen la necesidad de tener herramientas, sistemas que permitan dar soporte a todos los procesos de gestión del conocimiento y permitan facilitar el acceso y la reutilización de este conocimiento con los objetivos definidos por la institución, ¿no? Así, desde un punto de vista muy amplio. Entonces, pues han surgido diferentes modelos en los que realmente lo que se da un gran peso no es tanto a la tecnología, que por supuesto es necesaria e importante, sino también al factor humano, a las personas como elementos intrínsecos de estos sistemas centrados en la gestión del conocimiento, ¿no? En este contexto siempre cabe mencionar el modelo Suricata, es un modelo que nos proporciona una propuesta arquitectónica de cómo organizaríamos la gestión del conocimiento, incorporando tanto el factor humano como el factor tecnológico, para dar soporte a estos procesos, ¿no? Y para sustentar diferentes modelos de aprendizaje en los que se fomente la inclusión y la participación de los individuos dentro de esos procesos. Y a partir de este modelo y de otra serie de estudios, pues podemos también hablar de lo que son las ecologías de aprendizaje. En el contexto en el que actualmente nos encontramos, que estamos hablando de una sociedad del aprendizaje, una sociedad del conocimiento, al final cuando pasamos a hablar de términos como ecología de aprendizaje, lo que estamos hablando es de entornos en los que diferentes elementos interactúan entre sí para generar un aprendizaje. Cuando nosotros estamos en un contexto de aprendizaje, tenemos a los propios usuarios, a las propias personas que están participando en esos procesos de aprendizaje, bien como receptores del conocimiento o como generadores del conocimiento. Tenemos la tecnología en sí misma que da apoyo a esos procesos y luego tenemos las diferentes interacciones entre la tecnología y los usuarios en sí mismos, ¿no? Y todo esto va a componer esa ecología de aprendizaje y es donde van a aparecer el concepto de ecosistema tecnológico, que es esa pata
dentro de las ecologías de aprendizaje que representa la tecnología, ¿no? Y que se conecta con usuarios, que interactúa con ellos y que proporciona una interoperabilidad entre los diferentes elementos que conforman estas ecologías de aprendizaje, estos entornos. En este sentido, bueno, pues hay diferentes características y diferentes autores. Hoy tenemos a uno de los expertos en este tema, García Peñalvo, que hablará de otras cosas después. Pero al final, cuando hablamos de ecología de aprendizaje, pues hay diferentes características, ¿no?, que lo identifican. Y es una complejidad en los entornos que se ve incrementada con la aparición de Internet y con la incorporación de Internet a los procesos de aprendizaje. La forma de adaptar el uso de Internet a las diferentes infraestructuras que ya existen, a los diferentes procesos de aprendizaje. La gestión de la complejidad que tiene incorporar todos estos elementos. Orientarnos a una sociedad que está enfocada en el aprendizaje, donde no solo se habla de aprendizajes formales, sino también de no formal y de informal. Y en todo este contexto, no me quiero liar mucho con esa parte para poder contar más ejemplos, pues nace el concepto de ecosistema tecnológico. Este concepto no se trata de un concepto nuevo que aparezca en los últimos años como parte en particular de mi tesis doctoral, sino que es un concepto que viene trabajándose en la literatura desde hace mucho tiempo. De hecho, se empieza a hablar de ecosistemas, no con la palabra tecnológico, sino ecosistemas software o ecosistemas tecnológicos, ecosistemas digitales, perdón, desde hace muchos años, desde hace varias décadas. Pero lo que introduce el concepto de ecosistema tecnológico es una nueva definición donde realmente a lo que estamos dando peso no es a la tecnología en sí misma, sino a las personas que utilizan esa tecnología. La tecnología por sí sola no resuelve todos los problemas ni sirve para mejorar los procesos que necesitamos. Es necesario que haya un factor humano. Entonces, en ese momento en el que incorporamos el factor humano como un elemento fundamental de lo que son los ecosistemas tecnológicos, de lo que es el uso de la tecnología, en este caso para gestionar conocimiento, pues es cuando podemos empezar a hablar de este concepto. Y relacionarlo, porque de ahí viene la parte de ecosistema, ¿no?, con lo que son los ecosistemas naturales. Al final, en un ecosistema natural hay muchísimas definiciones, ¿no?, pero realmente lo que tenemos son unos organismos, tenemos un medio en el que están esos organismos y tenemos un conjunto de relaciones que se establecen entre los organismos y el medio que habitan. Eso es básicamente la definición más básica de ecosistema natural. Y estos conceptos realmente también se reflejan cuando estamos hablando de ecosistemas tecnológicos. Al final, un ecosistema tecnológico, si nosotros estamos incorporando el factor humano, vamos a tener organismos, pero los organismos son el software y el factor humano, las personas que interactúan con ese software, que definen cómo va a ser ese software, cómo va a gestionar la información, cómo va a gestionar el conocimiento y cómo se va a hacer eso interactuando con otras personas. Tenemos también lo que es el medio. ¿Qué es el medio en el ámbito tecnológico? El hardware, las redes que permiten conectar a través pues de Internet o a través de otro tipo de redes, diferentes dispositivos. Entonces, esto es lo que va a conformar ese medio del ecosistema. Y las relaciones que se van a dar, pues van a ser cómo los usuarios interactúan entre sí, cómo la tecnología, el software, interactúa entre sí también para mejorar todos estos procesos de gestión del conocimiento y cómo las personas interactúan con el propio software para alcanzar sus objetivos. Entonces, al final, cuando hablamos de ecosistema tecnológico, podemos decir que es un conjunto de personas y elementos software que van a relacionarse entre sí a través de flujos de información, para lograr un conjunto de objetivos planteados, o de acciones planteadas y necesidades identificadas. Bien,
Eso sería la parte más teórica, ¿no?, de lo que es un ecosistema tecnológico, ubicarnos. ¿Por qué usar la palabra ecosistema? ¿Por qué el factor humano es tan importante, ¿no? Y luego, si incorporamos el tercer término, que es abiertos, ¿no? El título de la charla de hoy es Ecosistemas tecnológicos abiertos. Bueno, pues al final, si hablamos de tecnología en abierto, estamos hablando de software libre, de software open source. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas tecnológicos en abierto, podemos hablar desde dos vertientes. Por un lado, el uso de software libre para realizar esos ecosistemas, para definir esas soluciones tecnológicas. Y por otro lado, el planteamiento de este tipo de soluciones para gestionar el conocimiento en abierto, para darle visibilidad, para transformarlo, para transferirlo y para crear conocimiento desde un punto de vista abierto. Entonces, tenemos estas dos patas por las que se puede añadir el concepto de abierto a los ecosistemas tecnológicos. ¿Qué ocurre? Bueno, esta necesidad de trabajar en ecosistemas tecnológicos y en su caso, todo el desarrollo de un proceso de ingeniería y de una solución desde el punto de vista de la ingeniería informática para desarrollar este tipo de soluciones, nace de otra necesidad, y es que, como decía, ya hay muchas herramientas. Hay muchísimas herramientas que cubren muchas de las necesidades que normalmente tenemos en cualquier contexto. Pues en el caso de la gestión del conocimiento y gestión del aprendizaje, hay infinidad de gestores de contenido, de Content Management Systems, de LMS, de gestores del aprendizaje. Hay diferentes herramientas que ya funcionan como repositorios. Hay herramientas que te permiten hacer cuestionarios, mapas mentales. Hay una gran cantidad de herramientas que por sí ya cubren algunos de los problemas o de los procesos que queremos o necesitamos trabajar en un contexto. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces realmente lo que necesitamos es no hacer nuevas herramientas, sino conectar todas ellas. Y de ahí el concepto de ecosistema tecnológico para utilizarlo y plantear soluciones que usan herramientas que ya existen y que se conectan entre sí para dar una funcionalidad adicional y permitir mejorar esos procesos de gestión del conocimiento en abierto. Entonces, de ahí muy rápidamente, bueno, pues se plantean, desde un punto de vista más de la ingeniería, se plantean dos soluciones, ¿no?, que van enlazadas. A partir de haber analizado durante muchos años y haber desarrollado diferentes ecosistemas tecnológicos, se plantean diferentes elementos que un ecosistema tecnológico debería poseer, ¿no?, dentro de lo que se llama un patrón arquitectónico. Esto es desde el punto de vista muy tecnológico. Pero al final lo que tiene que quedar es eso, que es después del análisis y la investigación de diferentes soluciones basadas en este concepto, se identifican características que todos deberían de tener. Y esto se transforma en esto que veis aquí, que es un esquemita, sobre qué elementos ya en particular debería de tener un ecosistema tecnológico para gestionar el conocimiento. En este sentido, pues es más fácil que en vez de explicar el diagrama, veamos diferentes ejemplos concretos, ¿no? Por un lado, ejemplos en los que se basan esta identificación de características que un ecosistema en abierto debería de tener, pues cabe destacar el ecosistema de la Universidad de Salamanca, donde no solo existe tecnología, sino que esa tecnología se planteó desde un primer momento a través de la definición de una serie de planes estratégicos que integraban la tecnología como un elemento más para cubrir una serie de necesidades. Entonces, no surge el ecosistema de la tecnología en sí misma, sino que primero surge la necesidad, la metodología, el plan estratégico, y luego la tecnología se adapta para cubrir esas necesidades. Este ecosistema pues está formado por un portal donde se publica toda la información, el propio campus virtual de la universidad, que básicamente estos son dos elementos que tienen todas las instituciones educativas: un campus virtual que da soporte a los procesos formales de aprendizaje,
pero que además se complemente con otra serie de herramientas, como es un espacio donde poder crear páginas públicas, blogs, donde dar difusión y visibilidad al conocimiento que se genera dentro de la propia institución. Repositorios institucionales, ¿no? Esto es un elemento que ahora mismo todas las instituciones también poseen, pero que no es algo que hace unos años fuera habitual, ¿no? Es algo que se ha establecido, que dentro del ecosistema tecnológico de cada universidad exista un repositorio, fundamentalmente para también dar visibilidad a todo lo que se genera dentro de una institución. Y el ecosistema al final tiene estas patas que se pueden ir conectando entre sí para transferir conocimiento de unas a otras, para transferir información. El ecosistema de la Universidad de Salamanca, aunque tiene muchos más elementos, pero dentro de lo que os quería enseñar se complementa también con una herramienta para gestionar eventos que se hacen en abierto, que se permiten inscripción, que permiten visibilizar también y transferir el conocimiento que se genera dentro de la universidad. Y a mayores, este año pues, se incorpora un elemento más, y esto es una característica inherente a los ecosistemas tecnológicos, y es que todo ecosistema tecnológico debe ser capaz de añadir nuevos elementos, quitar elementos, actualizarlos, reemplazarlos, de tal manera que el sistema, el ecosistema en general, siga funcionando y se vaya actualizando, vaya evolucionando. Y de ahí también el concepto de ecosistema desde el punto de vista natural, la evolución, el concepto de que la tecnología debe evolucionar respecto de las necesidades que tenemos pues, como usuarios o como instituciones que implementan el uso de esta tecnología. Entonces, en la Universidad de Salamanca, un portal de formación que va más allá de lo que es la formación formal que se imparte dentro de la universidad, sino un portal para formar a todos los docentes, estudiantes fuera de lo que son los grados y personal administrativo, ¿no? Como me queda poco menos tiempo, os voy a contar algunos, voy a dejarlos en el tintero. En base al ecosistema de la Universidad de Salamanca, también cabe destacar otro ecosistema, que es el ecosistema del grupo de investigación, del cual formo parte, para que veáis cómo los ecosistemas van evolucionando, ¿no? A lo largo de los años para cubrir necesidades. No es necesario explicar todos los elementos que hay aquí, pero con tan solo ver el diagrama, el esquema, donde cada cuadradito, cada rectángulo es una herramienta que hay disponible en el grupo para gestionar la información y el conocimiento. Si esto es situación de partida hace 12 años, este siguiente gráfico es la situación actual de lo que es el ecosistema tecnológico de un grupo de investigación con una fuerte componente tecnológica, ¿no? Donde muchas de estas patas están destinadas a visibilizar y dar acceso al conocimiento que se genera dentro del grupo, ¿no? Desde un portal público, ¿no? Un poquito parecido a lo que tenemos en el contexto universitario, pero transferido a lo que es un organismo dentro de una universidad, ¿no? Que es un grupo de investigación. Un espacio donde crear portales, páginas, para dar visibilizar a esas diferentes iniciativas y proyectos. Y no solo visibilizar, sino también dar acceso a lo que se genera dentro de esas iniciativas. Que además se conecta con un repositorio, ahora vuelvo para atrás, un repositorio donde también se gestiona todos esos documentos que luego se visibilizan en las páginas y portales del grupo, pero que a su vez están almacenados y se pueden buscar desde aquí, ¿no? Está todo conectado. Un campus virtual, no tanto como campus de formación, que también, sino también como un espacio donde se gestionan proyectos, donde se gestiona diferentes procesos más allá de lo que es el contexto formativo. Y bueno, hay muchas herramientas, como habéis visto en el otro diagrama, pero el ecosistema tecnológico del grupo se complementa con un gestor de proyectos, esto desde el punto de vista interno. Entonces, si os dais cuenta, al final los ecosistemas tecnológicos combinan una parte pública, visible, de transferencia hacia el exterior de lo que es el conocimiento y una parte interna que también sirve para gestionar esos procesos, pero de manera
útil para los miembros del grupo de investigación, ¿no? En este caso, o de los colaboradores. Más herramientas. Este lo voy a saltar. El ecosistema de tráiler es uno de los que también formó parte de esa definición, de esa identificación de qué características debería de tener este tipo de ecosistemas, este tipo de herramientas para desarrollar ecosistemas en el futuro que resolvieran algunos problemas, ¿no? Pues la evolución, el poder quitar una pieza y poner otra, ¿no? En el caso del ecosistema de tráiler eso era muy difícil, estaba todo muy conectado entre sí y quitar una pieza suponía que el resto del ecosistema se quedaba sin una parte de la funcionalidad que era clave. Entonces, en este sentido, era muy difícil que evolucionara. Todo eso, una vez se identifica el problema y se ve cómo plantear las soluciones, pues se ha ido transfiriendo a otras soluciones tecnológicas, a otros ecosistemas que se han implementado en diferentes entornos, ¿no? En este caso podemos ver el ecosistema del Instituto Nacional de Administración Pública aquí en España, que tenía como objetivo visibilizar, gestionar todo el conocimiento que generan los empleados públicos a nivel nacional y a nivel de regiones, y cómo transferir ese conocimiento entre ellos. Y luego, parte del conocimiento, transferirlo hacia afuera de la administración pública. Entonces, en este sentido, se plantea combinar una serie de herramientas. Aquí se ve un poquito cómo se combinan, pero es mejor ver las capturas. Siempre un portal público, pero el elemento principal es un conjunto de comunidades de prácticas donde se permite que los empleados de la administración pública, independientemente de en qué servicio, en qué unidad estén, porque sigue funcionando, se transfirieran conocimiento, compartieran la manera de realizar un proceso, compartieran la forma de rellenar un formulario porque han encontrado un problema y lo han resuelto, y que ese conocimiento pasara de unas personas a otras, ¿no? Que es algo que habitualmente no ocurre en la administración pública. Si tú estás en un servicio, lo que tú mejoras en ese servicio no se transfiere a otro servicio que está en otro organismo, en otra ciudad, sino que eso pues no se quedaba estanco. Entonces, de esta manera se establece un espacio de colaboración en abierto donde ellos pueden transferirse este conocimiento, generar nuevo conocimiento y hacer este tipo de intercambios. Cuando lo quieren visibilizar hacia afuera, esa herramienta se conectó técnicamente, con un banco de conocimiento institucional donde se daba visibilidad a documentos, cosas que se generan dentro de las comunidades de prácticas y que se ponen accesibles al público en general, se ponen disponibles en abierto. Y también un espacio donde, un repositorio de cursos, un espacio donde en el caso de la administración española lo que ocurre es que muchas veces, como hay mucha independencia entre servicios, el mismo curso, estoy hablando de cursos, un curso de inglés, un curso de ofimática, se compraba o se desarrollaba para un servicio y otra vez se volvía a desarrollar o comprar para otro servicio. Entonces, lo que se establece en este ecosistema es un espacio donde se puedan compartir esos cursos, esos contenidos que ya se han creado para que sean utilizados por otras patas dentro de una institución, ¿no? Como es en el caso de la administración pública, de la administración del Estado, ¿no? Con todos sus ramas, servicios, organismos. Y por último, aunque creo que me voy un poquito de tiempo, pero no quiero dejar de contaros lo que es el ecosistema de doctorado. Este ecosistema, no solo porque en sí mismo está pensado para compartir el conocimiento en abierto, sino que este ecosistema también ha sido transferido a otras instituciones y se ha visto cómo el factor humano, cómo las personas y un plan estratégico detrás de la propia tecnología hacen que esto funcione o no funcione, ¿no? El ecosistema de doctorado nace dentro de la Universidad de Salamanca, en el programa de doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento. Es un programa de doctorado con diferentes líneas, es multidisciplinar, no se centra únicamente en educación ni se centra únicamente en tecnología, tiene ramas de medicina, de comunicación
pero siempre enlazado con lo que es el aprendizaje y en general el uso de la tecnología a diferentes contextos. Nace en la Universidad de Salamanca, sigue estando en la Universidad de Salamanca, estas son un poquito las líneas. Es multidisciplinar y además tiene diferentes grupos de investigación que trabajan en diferentes líneas y que conforman la estructura base del claustro docente, del doctorado. Estos son los elementos que forman el factor humano dentro del ecosistema. Y el objetivo del ecosistema es dar visibilidad principalmente a todo lo que se hace dentro del programa de doctorado, también dar visibilidad a lo que hacen cada uno de los doctorandos, compartir en abierto toda la formación que se realiza dentro del programa, todo el conocimiento que se genera, porque los doctorandos generan conocimiento cuando realizan sus investigaciones. Entonces, lo que se promueve con el portal es que ese conocimiento esté en abierto y esté disponible no solo para los otros doctorandos, sino también para doctorandos o investigadores o personas de la sociedad, ciudadanos, que estén interesados en esos temas. Entonces, el portal es el ecosistema de doctorado y en particular su portal es el eje fundamental para permitir todo esto. Además, el propio ecosistema también sirve como un canal de comunicación entre los propios docentes y con los doctorandos. Es una manera de fomentar también la comunicación y la interacción entre los mismos. En este sentido, cuando hago estos dibujitos, realmente cada uno de los cuadros grandes es el ecosistema en sí mismo y cada uno de los cuadros pequeños con los diagramas son diferentes componentes software que lo componen. Y luego las flechitas de arriba es la parte del factor humano, ¿no? Representado con la gestión o la metodología. Entonces, este gráfico representa lo que es el ecosistema de doctorado cuando nace en la Universidad de Salamanca, donde tienes un comité académico, un comité de calidad que te están dando ese factor humano, además de los usuarios. Tienes un portal, tienes redes sociales, tienes repositorios institucionales, tienes correo, una gestión de usuarios. Pero cuando nace este portal, 2 años o 1 año y poco después de nacer, surge la oportunidad de transferir este portal, gracias a Marisol Ramírez Montoya del Tecnológico de Monterrey, de transferirlo al Tecnológico de Monterrey y adaptarlo a los doctorados, a los programas de doctorados, en ese caso de la Escuela de Humanidades, para que dé soporte y visibilice el conocimiento que se genera dentro de esos programas de doctorado. Entonces se adapta y se transfiere, literalmente se instala y se configura y se incorpora dentro de estos programas, ¿no? Y se establece, bueno, pues sigue en funcionamiento y se establece una gestión y actualmente tienen ya esa ramita que no veis aquí dibujada, que es la parte metodológica, ¿no? de calidad de esos programas. Y por último, también se transfiere el ecosistema a otra institución, en este caso de la Universidad de Guadalajara, el CICAN. También se transfiere y se adapta y se incorporan nuevos elementos. Cuando llega al Tecnológico de Monterrey, básicamente el portal se transfiere a un portal, el repositorio se sustituye por el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey y más o menos con eso se hace una transferencia y se adapta el vocabulario al contexto mexicano y al contexto educativo mexicano, y con eso se hace la transferencia y también se hace una formación. En el caso del segundo caso en México del CICAN, lo que se hace además no es solo transferir el portal y adaptar al repositorio institucional que tienen, sino que además se añaden otros 2 portales para suplir necesidades en cuanto a máster, formación de máster dentro del centro de investigación y como portal del propio instituto. Y esto se incorpora perfectamente al ecosistema que había inicialmente, ¿no? Entonces, hay este tipo de transferencia, ¿no? Desde lo que es la opción A, que es el inicial, cómo se adapta al contexto del Tecnológico de Monterrey y cómo también se adapta al contexto
de la Universidad de Guadalajara. En este caso, pues tenemos el portal, os he dejado los enlaces, supongo que luego Toño os los puede compartir, podemos subir la presentación. Este sería uno de los portales, porque en el caso del Tecnológico de Monterrey no solo se transfirió a un programa de doctorado, inicialmente sí, sino que luego se duplicó y se ha transferido a otros programas de doctorado, pero en el que inicialmente se estableció fue en el programa de doctorado en innovación educativa, donde pues se ha ido adaptando a las necesidades de la propia institución, donde se han incorporado ese factor humano, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y donde se ha visto que la tecnología estaba bien, pero lo que hacía falta era un equipo de personas detrás que definieran esos procesos y esa gestión y lo adaptaran al contexto de la institución. El repositorio. Y ya para acabar, este es el otro portal. En el caso del portal transferido al CICAN, no ha seguido utilizando, sigue existiendo, pero no se le da un uso, como ocurre en el Tecnológico de Monterrey, simplemente porque ha faltado que ese factor humano que yo no podía transferir directamente, solo formar a otras personas, pero la propia institución debe definir cuáles son sus objetivos y establecer una metodología y establecer un plan estratégico. Al faltar esos elementos, el portal no ha llegado a ser utilizado, ¿no? Aunque estuviera pensado para que se compartiera en abierto todo ese conocimiento que genera. Entonces, en ese sentido, pues ya para terminar, con esta experiencia se ha podido ver cómo los ecosistemas permiten compartir en abierto y dan solución a problemas de visibilizar el conocimiento y hacerlo accesible, pero también se queda patente que el factor humano, el elemento de las personas, una metodología, un plan estratégico, un plan de gestión, pues son el elemento fundamental, más allá de tener X portales o X herramientas conectadas entre sí que permitan visibilizar en abierto el conocimiento. Y con esto, me quedan más ejemplos, pero con esto yo creo que acabamos y podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Alicia, muy amable. Pues a todos los compañeros de la sala les pedimos que le demos un fuerte aplauso con la reacción de aplausos. Y mientras los compañeros van abriendo van levantando su manita azul para hacer las preguntas, Alicia, ya hicieron una pregunta aquí en el chat que dice lo siguiente. Georgina Ramírez Ayala, doctora Alicia, me parece muy enriquecedora esta charla. Tengo una pregunta. ¿La aplicación de alguno de estos ecosistemas tecnológicos debe depender del seguimiento que la universidad y de los usuarios? Algo así dice. O sea, como si debe depender del seguimiento, el ecosistema tecnológico debe depender del seguimiento de la universidad o debe depender de los usuarios o de ambos. Sí, adelante. Ok, es que lo había silenciado. No te preocupes. Sí, es fundamental la institución. O sea, la institución es un elemento fundamental para que... Voy a dejar de compartir pantalla, que es más fácil. Vale. Es un elemento fundamental para que el ecosistema funcione, porque todas estas dos patas de la gestión estratégica y la gestión metodológica, aunque los usuarios estén ahí, si no hay esa gestión, es muy difícil que por sí solo se genere interacción y se genere un uso de la tecnología. Normalmente tendemos a utilizar lo que ya sabemos. Entonces, poner simplemente una tecnología y que esperemos que los usuarios la utilicen, de manera espontánea es muy raro, a menos que generáramos una necesidad que no se pudiera cubrir de ninguna otra forma, ¿no? Gracias, Alicia, muy amable. Y aquí hay otra pregunta que dice, en cuanto a la gestión del conocimiento, ¿cómo se puede impulsar a la administración pública? Lo pregunta Carol de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Creo que lo primero es que hacerles ver que tienen que la necesidad existe, ¿no? Como os decía, aquí desde la administración pública nos contactaron porque ellos detectaron que es verdad que tenían, no es que fuera un problema, ¿no? Realmente que tú tengas diferentes servicios y organismos que realizan cosas no es un problema. El problema es cuando te das cuenta
que todos hacen en algún momento los mismos procesos y que unos los han mejorado y otros no, ¿no? Entonces, cuando se da esa situación, bueno, pues se puede hacer ver, ¿no?, a los tomadores de decisiones. En el caso de la administración pública es muy importante que cuando se quiere implementar o intentar implementar este tipo de soluciones, se tiene que hacer desde arriba y desde abajo. Hay tanto que desde la parte estratégica como de la parte de convencimiento de los propios empleados públicos, de la necesidad de que ellos van a mejorar, de que les va a aportar algo más, ¿no? Porque si no, tampoco van a participar. Entonces, hace falta una estrategia desde el punto de vista de la gestión, pero también hace falta una estrategia que involucre desde abajo a los propios usuarios. Y eso, para convencerles, pues básicamente es identificar cuáles son sus problemas y hacérselos ver, ¿no? Y luego ya plantear el uso de tecnología. Porque al final la tecnología tiene que ser para ayudar a resolver esos problemas. No la necesidad de tienes que usar esta aplicación, no. O sea, o tienes que montar este ecosistema tecnológico con estas herramientas. No, lo primero es detectar cuál es el problema, ¿no? Y ver desde el punto de vista humano de las personas cómo se puede solucionar. Hay cosas que a lo mejor se solucionan a través de la gestión entre personas, ¿no? Aunque cada vez más hasta la comunicación se realiza por medio tecnológico. Pero en general es eso, primero hacer ver el problema y una vez visto el problema plantear si hay alguna manera de incorporar, ¿no?, la visibilidad y establecer dinámicas de conocimiento en abierto. Porque además no en toda administración pública hay cosas que se pueden compartir. Entonces eso también es parte del proceso de gestión y de definición. Alicia, y aquí hay una pregunta con relación a la experiencia que tú tienes en cómo visibilizar a las mujeres en estos contextos tecnológicos desde tu experiencia. Sí, es un concepto que no pude meter en la presentación porque ya era muy larga de por sí. Bien, pues ocurre lo mismo. Al final la tecnología es tecnología. Entonces, la tecnología no va a hacer más invisible o más visible a las mujeres. Es cómo la utilizamos lo que hace más visible o más invisible. Ese patrón arquitectónico, ese planteamiento donde se ve la gestión y la metodología como dos elementos, actualmente, si queremos hacerlo inclusivo, en la gestión y en la metodología debería haber un paraguas que es plan de igualdad. Entonces, con un plan de igualdad que incorpore la tecnología como un elemento más dentro de las cosas que tienes que tener en cuenta para, bueno, pues para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, con eso la tecnología ya debería dar uso a cubrir esos procesos. Cosas como en una comunidad de prácticas, por ejemplo, donde se comparte conocimiento. Si tú tienes dinamizadores de las comunidades, los dinamizadores de las comunidades, y esto no es algo tecnológico, deberían de tener unas pautas que ya de por sí cumplan una serie de criterios de igualdad a la hora de gestionar las intervenciones, de promover las intervenciones, de bloquear una intervención u otra porque no cumpla ciertos criterios inclusivos y de respeto, aunque eso en general debería aplicarse, ¿no?, en todo. Entonces, al final es cómo formamos a los elementos que usan esa tecnología, ese ecosistema, y cómo planteamos ese paraguas de plan de igualdad, ¿no?, que es el elemento que ahora está en todas las instituciones y que se centra mucho en las personas. Y si queremos hablar de personas que usan tecnología, tenemos que meter también la tecnología en ese plan de igualdad. Muchas gracias, Alicia. Antes de pasar a darle el micrófono a Juan Ramírez, Luis Villatoro hace un comentario. Institucionalmente es importante compartir las buenas prácticas que sea útil en todo el sistema. Considero que puede incorporarse al sistema universitario donde los docentes impulsen el uso de estos ecosistemas tecnológicos y también generarlos. Y David Díaz, Telma Armas dice, considero que la gestión del conocimiento ya es una necesidad de las instituciones educativas. Le vamos a dar la palabra a Juan Ramírez, que tiene una pregunta en vivo. Adelante, Juan. Muchas gracias, excelente exposición. Yo vivo en Guatemala, nosotros somos de la UMG, pero dentro de nuestra población de catedráticos, por ejemplo, hay personas que por su edad son resistentes al cambio, aunque nosotros usemos herramientas. ¿Qué consejo nos puede dar a usted para que nosotros podamos ser promotores del cambio interno o
razones de peso para que esta gente, digamos, le podamos infundir ánimo para que siga este camino. Sí, realmente, bueno, realmente esto Francisco lo podría responder mejor, ¿no? Porque él estuvo detrás de esa estrategia exactamente en la universidad. Pero realmente lo que hace falta es muchas cosas, pero dos de ellas son la formación y una formación no tan centrada en que aprendan a usar las herramientas, sino en que vean la utilidad y cómo van a mejorar sus procesos en el uso de esas herramientas. Lo que pasa es que o sea, no, hay personas que se siguen resistiendo al cambio a pesar de hacer eso, ¿no? Pero una estrategia donde haya una incorporación de tecnología, y de tecnología véase una herramienta o todo un ecosistema tecnológico, debería de llevar dentro de ese plan estratégico de implementación, un plan estratégico de implementación que incorpore formación en el uso, pero también formación en las bondades y en los cambios, en los procesos, para que, bueno, pues un poco de convencimiento, de marketing, podría decirse así, ¿no? Porque muchas veces el problema no es que no quieran usar la tecnología, sino que no le ven la mejora respecto a cómo lo están haciendo. Esa es la clave, ¿no? Gracias, Alicia. Y aquí David Díaz nos hace una pregunta bastante interesante, aprovechando el ecosistema tecnológico y los REAs que van a crear los equipos de trabajo de este tercer laboratorio. Dice, ¿cómo aprovechar los ecosistemas tecnológicos para la gestión de recursos educativos abiertos? En ese caso, pues un ecosistema tecnológico puede ser desde un espacio donde tú tienes para crear los REAs y los creas encerrado. Imaginamos algo muy básico, ¿no? Imaginamos que tenemos un espacio tipo Moodle para gestionar y crear esos REAs. Bien, porque los creamos de manera colaborativa, porque, bueno, los creamos con nuestros alumnos, a lo mejor con un enfoque más de educación en abierto, por lo que sea. Luego, ese ecosistema tendría que tener otra pata, que fuera una pata pública, un portal, un repositorio, algo que permita dar visibilidad a eso, ¿no? Entonces, al final, realmente, cuando hablamos de REAs, yo siempre hablo del portal de doctorado, del ecosistema del doctorado, porque es un ejemplo claro. En este caso, no tenemos REAs transferibles y modificables, no cumplen todas esas características, ¿no? Pero sí que tenemos todos los recursos que se generan en abierto, ¿no? Entonces, el propio ecosistema en sí ya es un espacio donde cada uno crea sus cosas y también les da visibilidad, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. O sea, de un espacio fácil de usar donde todos tengan acceso y se pueda publicar de manera sencilla pues esos recursos educativos abiertos, ¿no? Porque al final, cuando no es solo una herramienta lo que necesitas, al final hay varias herramientas que se van a poder conectar entre sí. No es solo crear REAs, sino, como bien dices, gestionarlos. Hace falta una estrategia de cómo se va a hacer todo ese proceso de cuando alguien lo crea, dónde lo va a publicar, cómo lo va a publicar, quién va a tener acceso, quién no va a tener acceso, va a poder ser descargable o solo accesible, va a poder ser modificable o no, ¿no? Entonces, eso es un poquito como lo veo. Muchas gracias, Alicia. Por el momento ya no hay más preguntas. Ah, bueno, acaba de llegar una pregunta más. Dice aquí una pregunta. ¿Las Machine Learning tienen un espacio dentro de un ecosistema de aprendizaje? Claro que sí. Al final, un ecosistema de aprendizaje es un conjunto de elementos que son personas, herramientas, y las herramientas, por supuesto, se puede aplicar Machine Learning. De hecho, una de las cosas en las que no directamente yo, pero otra compañera está trabajando es en todo el tema de visualización de información y toma de decisiones a través del conocimiento que ya existe dentro del ecosistema, ¿no? Y ahí pues entran conceptos como Machine Learning y como visualización de información, analíticas visuales. Ok, Alicia. Bueno, Marisol Ramírez comenta aquí que una gran transferencia, una joya abierta del doctorado de la Universidad de Salamanca transferido al TEC de Monterrey. Totalmente agradecidos con Alicia. Y aquí hay precisamente algunas preguntas y recomendaciones de universidades de cómo hacerlo en sus universidades. Bueno, pues Alicia, experta en estos ecosistemas tecnológicos, tiene sus datos de contacto en la presentación.
De todas maneras, nosotros les podemos compartir, digo, si bien Alicia no lo permite, compartir Sí. tus datos para que las universidades se pongan en contacto contigo. Y aquí tenemos una pregunta, con esta pregunta vamos a cerrar, de Pablo Castro, dice, ¿qué perfiles deberíamos de tener para crear un ecosistema donde podamos dar a conocer los recursos educativos abiertos de una institución? Y bueno, adelante, Alicia. ¿Qué perfiles? O sea, pues desde los creadores de contenido, por supuesto, los creadores de contenido, los propios estudiantes deberían tener acceso a esos REAs para poder utilizarlos más allá de lo que es el contexto formal. Más perfiles harían falta desde el punto de vista tecnológico, porque necesitas gente que tome decisiones y que te dé apoyo tecnológico. Necesitas expertos en formación y en gestión de conocimiento para que te establezcan la estrategia de cómo hacer todo el proceso de creación y de visibilización de todo ese contenido, ¿no? Y así, a voz de pronto, ahora en caliente, pues esos perfiles son los principales que habría que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, no solo los creadores, esa es la clave. No solo los creadores, porque los creadores ya hay muchos creadores, pero hace falta desde el nivel institucional alguien que consiga dar apoyo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista estratégico de cómo la propia institución va a visibilizar y darle valor a esos REA que se están creando en la institución. Y eso también es un problema, el concepto de dar valor, porque una cosa es visibilizar, otra cosa es darle valor y que eso se utilice también dentro de la institución y que se le dé visibilidad y se transfiera afuera. Oye, y una última pregunta aquí que me parece bastante interesante, que dice, ¿quién es el ente universitario que administra el ecosistema de las universidades? Es que depende, eso sí que depende de la institución. O sea, por ejemplo, aquí en la Universidad de Salamanca tú no tienes un único ente, por un lado tienes los servicios tecnológicos, tienes diferentes vicerrectorados que aportan diferentes patas dentro del ecosistema. De hecho, lo más difícil dentro del ecosistema tecnológico de una institución no es la tecnología en sí, sino toda la parte estratégica que involucra diferentes servicios, diferentes unidades, diferentes responsables, cada uno con sus objetivos, con sus planes estratégicos dentro de su servicio, ¿no? Entonces, lo que hace falta realmente es que todos esos servicios, como muchas cosas dentro de la universidad, colaboren entre sí y tengan un plan estratégico común, ¿no? Esto desde los planes estratégicos que se hacen a nivel de universidad, el propio ecosistema debería de tener una pata muy importante dentro de ese plan estratégico. O sea, la tecnología tiene que estar en los planes estratégicos. Si no están los planes estratégicos, es muy difícil que llegue a resolverse todos los problemas y a soportarse todos los procesos que son necesarios tener en cuenta dentro de una institución. Alicia, pues no hay más preguntas en el chat, hay muchas felicitaciones, vamos a guardar el chat para que después lo leas a detalle. Ahí pues en algunas universidades ya dicen, sabes que yo me apunto a hacer un ecosistema tecnológico, yo creo que te van a llover las preguntas y los mensajes para que los apoyes. Estamos seguros que con tu gran experiencia y la calidad de ser humano que eres, nos vas a aportar mucho a las universidades, así como has aportado al Tecnológico de Monterrey, y los alumnos de aquí del Tecnológico de Monterrey lo están agradeciendo en mensajes hacia tu persona. Y bueno, pues con esto vamos a pasar a darte un regalito, y dice así: Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, otorgan la presente constancia a la doctora Alicia García Holgado por haber impartido la conferencia de Ecosistemas Tecnológicos, Ecosistemas Tecnológicos Abiertos, Uso, Desarrollo y Transferencia en el tercer Laboratorio de Innovación Social, Reacciones Abiertas. Proyecto emprendido en conjunto con la Cátedra UNESCO en Movimiento Educativo Abierto para América Latina del Tecnológico de Monterrey, el Cuerpo Académico de Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación del IDE de la UABC, la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca de Colombia, la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la Facultad de Humanidades y el Instituto de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizado del 2 al 13 de noviembre de 2020, con el lema "Por la realización plena del hombre", Ensenada, Baja California, 2 de noviembre, y firman al alcance pues todos los directores de estas instituciones que hemos mencionado. Muchas gracias, Alicia, te lo vamos a hacer llegar por correo electrónico, y bueno, pues como lo han comentado algunos conferencistas,
Este laboratorio sería aún más padre todavía si estuviéramos en la presencialidad para darnos ese calor humano, ¿no? Como dices, en este ecosistema, que el calor humano esté prevaleciendo o el ente humano esté aquí, ¿verdad? Pero bueno, por las situaciones que se nos presentan, pues estamos en espacios digitales y pues nuevamente agradeciendo todo tu apoyo, te enviamos un fuerte abrazo, un caluroso saludo, pues aplausos para tu exposición y para tu trabajo. Muchas gracias por tu participación y bueno, pues agradecemos que el día de hoy nos acompañes. Si gustas quedarte aquí en la sala, pues eres bienvenida para dar paso al siguiente conferencista. Alicia. Muchísimas gracias, Toño, y muchísimas gracias a todos los asistentes por los comentarios que los he ido leyendo muy rápido. Y muchas gracias. Y sabéis, quedo a vuestra disposición. Luego te mando la presentación, Toño, para que se la hagas llegar a todos. Gracias, qué amable. Sí, pues ahí es lo más seguro que nos lo van a estar pidiendo, entonces vamos a estar en comunicación. Que tengas un excelente día y bueno, pues te invitamos a disfrutar la siguiente conferencia. Gracias. Ok, pues gracias a todos. Minor Aguirre levantó la mano, en un momento más te vamos a dar la oportunidad para participar, pero antes vamos a darle paso a la siguiente conferencia y pues nos da gusto presentar el día de hoy al doctor Francisco José García Peñalvo. Él es catedrático de la Universidad del Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca, conocida como USAL, con 3 sexenios de investigación y 4 quinquenios docentes reconocidos. Además es profesor distinguido de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en México. Desde 2006 es director del Grupo de Investigación reconocido por la USAL, Grupo de Excelencia de Castilla y León, GRIAL, Grupo de Investigación de Interacción y e-Learning. Es director de la Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla de León. Ha sido vicedecano de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ciencias de la USAL entre 2004 y 2007, vicerrector de Innovación Tecnológica de la Universidad entre 2007 y 2009, y actualmente es el coordinador del programa de doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca. Para más información, bueno, pues también él tiene sus redes sociales, sus redes académicas en Google Scholar, en Academia y en ResearchGate, para que quien quiera ver más información al respecto de todas sus publicaciones, pues ustedes ponen ahí Francisco José García Peñalvo y va a aparecer toda su información. Y en esta segunda conferencia de reacciones abiertas, pues tenemos un título que dice Cooperación Internacional para Modelos Sostenibles. Vamos a dar la bienvenida a Francisco José García Peñalvo de la Universidad de Salamanca y bueno, pues con mucho cariño le decimos a Francisco José, le decimos Frank. Frank, muchas gracias por tu asistencia el día de hoy y pues te cedemos el micrófono. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Toño. Pues lo primero, agradecer la invitación para participar en este tercer laboratorio de innovación social, relaciones abiertas. Y bueno, pues como comentas, el tema sobre el que va a versar mi charla es cooperación internacional para modelos sostenibles. Procedo a compartir mi presentación. ¿Me podéis confirmar que la estáis viendo bien? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues por poner un poco de contexto, ¿no? ¿Dónde se puede ubicar todo esto? Pues yo creo que lo podemos ubicar en el contexto de las prácticas educativas abiertas, ¿no? Las Open Educational Practices, que bueno, de alguna manera son prácticas que acompañan ya sea el uso de los REAs, de estos recursos educativos abiertos, o la adopción de pedagogía abierta. ¿Y estas prácticas abiertas dónde se van a dar? Bueno, pues se van a dar en un contexto que es el contexto del conocimiento en abierto, donde diremos que el conocimiento es abierto si cualquiera es libre para acceder a él, para usarlo, para modificarlo, para compartirlo, bajo condiciones que de alguna manera deben preservar la autoría y la apertura. Y esto, bueno, pues de alguna manera esta filosofía ha ido encajando en diferentes ámbitos. Empezó hace años ya con todo el tema del open software, del software abierto, y bueno, también fue introduciéndose en el mundo educativo, con los contenidos educativos abiertos, la propia educación en abierta.
fue dando pues, más pasos en lo que es la ciencia abierta, los datos abiertos, y ahora bueno, pues incluso se habla de innovación abierta o gobierno abierto, ¿no? Entonces es un contexto muy amplio, donde al final todo se mueve en el concepto de apertura del conocimiento, ¿no? Dentro de esta apertura del conocimiento, decíamos, bueno, pues tenemos la ciencia abierta, ¿no? La ciencia abierta también es una umbrella term, es un término paraguas sobre el que pueden aparecer otros muchos elementos, como puede ser, bueno, el acceso abierto, que es de alguna manera lo que nos abre el conocimiento, es dar esas licencias a nuestros contenidos para poder decirle a los demás qué pueden hacer con esas piezas de conocimiento, con esos recursos abiertos que estamos generando. El tema de la investigación abierta, los datos abiertos, es muy importante. Y aquí también quiero destacar que una de las variantes debajo de este término tan amplio es la ciencia ciudadana, ¿no? Que va a enlazar muy bien con el contexto de este laboratorio de innovación social. Entonces, un término tan amplio hay que, de alguna manera, matizarlo, ¿no? Y entonces hay un trabajo muy interesante en el cual nos plantea que esta ciencia abierta pues, tiene diferentes escuelas de pensamiento o diferentes perspectivas, ¿no? Concretamente habla de 5 escuelas, lo que es una escuela democrática, donde se va a poner énfasis en el aspecto de la ciencia abierta que tiene que ver precisamente con la distribución del conocimiento, ¿no? Entonces se dice, no, el conocimiento no está igualmente distribuido, entonces vamos a conseguir que el conocimiento llegue a aquellos lugares donde es más complicado que se genere ese conocimiento, ¿no? Entonces vamos a buscar esa distribución equitativa del conocimiento. Por otro lado está la escuela pragmática, que dice, bueno, realmente vamos a la parte más pragmática de hacer investigación. ¿Qué necesito para hacer investigación? Pues además de los medios necesito recursos humanos. Si los recursos humanos están distribuidos en el mundo, pues pongámonos a trabajar juntos, es decir, vamos a trabajar colaborativamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer que sea más eficiente esa investigación, vamos a hacer que no se reinvente la rueda, porque ponemos a trabajar a el conjunto de los investigadores conjuntamente, ¿no? Bien, por otro lado está la escuela de la infraestructura, es decir, todos los medios, todos los componentes, todo el ecosistema, como comentaba Alicia, que me permite realmente que esto sea posible. ¿Por qué es posible? Porque tenemos Internet. ¿Y por qué es posible el Internet? Porque sobre Internet, sobre la base de esa autopista, vamos incorporando servicios de alto nivel que nos permiten realizar todo esto. Primero distribuir el conocimiento, luego colaborar, luego establecer, bueno, pues unos procesos de analítica, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente todo el concepto de ecosistema aquí se ve claramente cómo es necesario por la complejidad de lo que estamos haciendo. Por otro lado estaría la escuela pública. ¿Qué es la escuela pública? Pues aquella que defiende que la ciencia debe ser accesible y esto es comprensible para todas las personas. Esto alguien puede decir, bueno, es que esto es lo que decía la escuela democrática. No, la escuela democrática nos estaba proponiendo que el conocimiento llegara a cualquier sitio, pero a cualquier sitio donde hubiera personas que fueran capaces de asimilarlo, de aprovecharlo. Es decir, pensando de nuevo en comunidad científica que recibe, que tiene acceso a ese conocimiento. Aquí estamos diciendo que no solamente tiene que ser el conocimiento accesible para esa comunidad científica, sino que realmente tiene que llegar, tiene que ser comprensible para toda la ciudadanía, para todos los ciudadanos. Es la ciencia ciudadana, es la idea de que el ciudadano se comporte, sea una parte activa de ese ecosistema científico, ¿no? O sea, no será un mero receptor o un mero alguien que se le va a preguntar, es que se le va a obtener datos, una fuente de datos, sino que realmente debe ser más parte, ¿no? Y luego estaría la escuela de la medición, que tiene que ver cómo medimos la ciencia, ¿no? Entonces, hay muchos postulados que van en contra de cómo se está midiendo la investigación actualmente por los índices de impacto, y entonces proponen alternativas diferentes, ¿no? Entonces, esas son las escuelas de pensamiento de la ciencia abierta. Entonces, partiendo de estas escuelas y viendo un poco el título de la charla, vemos que la charla tiene como el título de la charla tiene como dos partes, ¿no? Cooperación internacional. Entonces, esta primera parte, cooperación internacional,
¿Con qué encajaría dentro de estas escuelas? Pues claramente con la escuela pragmática. Es decir, cómo hacemos posible que los investigadores colaboren de una manera internacional, saltando todo lo que es distancias geográficas y demás, ¿no? Lo cual ahora mismo, en el contexto en el que estamos, pues es francamente importante por las limitaciones que tenemos de movimiento, ¿no? Entonces, voy a poner algunos casos que tienen que ver con esta cooperación internacional para que nos puedan servir como buenas prácticas, como ejemplos a llevar a cabo, ¿no? Bueno, quiero empezar por mencionar la red OpenEnergy, una red que de alguna manera surge en el contexto de un proyecto muy importante del Tecnológico de Monterrey, del proyecto bilateral con Estados Unidos, en el contexto de la energía, y de alguna manera se establece pues, una red que tiene un objetivo de crear nodos para que de diversas instituciones, para que se creen proyectos relacionados precisamente con todo lo que se estaba desarrollando en este proyecto que ya terminó, pero que la red sigue activa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar personas que pertenecen a diferentes instituciones de todo el mundo que acaban, de alguna manera, relacionados por un objetivo común, que estamos hablando de esta ciencia abierta, de ese contexto de colaboración. ¿Para qué? Para hacer todo tipo de actividades. Actividades presenciales, workshops, que van a dar lugar a otros proyectos, que van a dar lugar a reuniones seminarios, que van a dar lugar a jornadas, semanas para doctorandos, que va a dar lugar a congresos, es decir, un montón de oportunidades que surgen en este contexto de cooperación internacional y que de alguna manera realimentan este ecosistema abierto. Es decir, todo lo que se genera en este contexto abierto, es decir, de alguna manera estamos de alguna forma promoviendo la difusión de ese conocimiento. Como segundo ejemplo, bueno, pues quería mencionar el programa de doctorado de formación de la sociedad del conocimiento. Ya lo he mencionado antes, Alicia, como un ejemplo de ecosistema. Yo lo voy a poner como un ejemplo precisamente de cooperación, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un programa de doctorado. Un programa de doctorado que se regula con respecto, en este caso, es un programa de doctorado de la Universidad de Salamanca, pues tiene que estar regulado conforme a la legislación vigente en España. Pero tiene unas características que lo hacen propio, que lo hacen diferente a otros programas de doctorado también regulados por esta misma legislación. Comparte con todos ellos pues, que tiene un objetivo, que es crear nuevos doctores. En este caso, tiene un ámbito de actuación que es la sociedad del conocimiento y los problemas que surgen en la sociedad del conocimiento, con dos enfoques muy particulares. Primero, es interdisciplinar, es decir, realmente estamos buscando que diferentes áreas disciplinares se vean reflejadas en este programa de doctorado, y no como una suma de diferentes áreas disciplinares, sino como áreas disciplinares que están trabajando conjuntamente. Ingenieros, médicos, educadores, bibliotecólogos, especialistas en comunicación, trabajan conjuntamente para resolver los problemas, los retos que nos encontramos en la sociedad del conocimiento, que realmente es extremadamente compleja. Pero por otro lado, y de alguna manera por eso lo he elegido como ejemplo, intrínsecamente ya nace como congruente con los postulados de la ciencia en abierto. Es decir, este es un programa que desde el primer momento donde una tesis doctoral empieza a desarrollarse, se va a desarrollar con ese paradigma de que todos los resultados de esa tesis van a estar en abierto, hasta el final, que será la propia tesis de doctorado, que realimentará ese programa de doctorado con ese nuevo conocimiento. Las líneas de investigación, pues como comentaba antes, pues son interdisciplinares, educativas, tecnológicas, de comunicación, de medicina, de robótica, de ingeniería, ¿no? De alguna manera vinculadas a grupos de investigación de muy diferentes ámbitos, que da ya una primera colaboración. Estos grupos de investigación introducen una colaboración entre sí, pertenecen a una institución, pero esos mismos grupos ya tienen contactos con otros investigadores a nivel internacional, con lo cual vamos empezando a abrir algo local hacia lo que es el mundo.
Para que esto se pueda plantear y se pueda ver, tenemos un portal que es uno de esos elementos que compone ese ecosistema tecnológico que comentaba antes Alicia, y que luego también hubo una transferencia hacia otros países. Entonces, en este portal lo que se van a dar son las diferentes espirales de creación del conocimiento. Por un lado, va a haber conocimiento que vaya descendiendo desde lo que es los órganos de gobierno, de universidad, programa de doctorado, hacia todo lo que son los miembros de la comunidad. Pero por otro lado, como se alimenta, como estamos diciendo, que es además un portal que sirve como gestión del conocimiento que se genera en el propio programa de doctorado, hay espirales de conocimiento que vienen desde los propios doctorandos hacia lo que es todo el mundo, que es todo lo que va aportando, todo lo que se va aportando aquí. Por lo tanto, tenemos una doble visión de este portal con respecto a nuestro programa de doctorado. Por un lado, es un escaparate, es información de lo que hacemos, pero por el otro lado es también una evolución y un avance en el conocimiento. Aquí todo es transparente, todo es público, tenemos las personas que crean esa red de colaboración, que crean esas células que dan lugar a que se pueda producir esa creación de conocimiento. Dentro de un programa de doctorado hay una parte de formación, diferentes seminarios, diferentes conferencias, que van creando recursos en abierto, recursos de conocimiento que van acumulándose a lo largo del tiempo y que permiten ser accedidos por no solo las personas del programa de doctorado, sino por cualquiera que esté interesado. De hecho, ya tenemos tanta producción de este tipo de recursos que los tenemos que categorizar para facilitar su localización. Por otro lado, ciencia abierta. Todas las publicaciones, todos los elementos que vamos consiguiendo en las tesis de doctorados quedan abiertos. Entonces ahí quedan disponibles de nuevo, para todos los miembros del programa de doctorado, pero también para todo el mundo que pueda estar interesado. En este sentido, también las tesis, como el resultado final de un proceso doctoral. Pues todas nuestras tesis quedan en abierto en nuestro portal de doctorado. Y después el ecosistema, de alguna manera, va poblando otros componentes, como pueden ser repositorios institucionales, donde también están alojadas las tesis. No pasa nada y se va acumulando ese conocimiento, se va dispersando ese conocimiento precisamente para que sea más visible. Y de nuevo, desde el punto de vista de recurso abierto, pues todo aquello que da lugar a un elemento audiovisual, pues también aparecen diferentes repositorios de diferentes servicios, como pueden ser SlideShare, YouTube, Periscope, como siempre dando visibilidad a lo que hacemos. Un tercer ejemplo en esta cooperación internacional es un proyecto, en este caso europeo, del programa Capacity Building, que se establece entre Europa y Latinoamérica. Entonces, el proyecto WSTEM, que es de alguna manera el acrónimo o la palabra clave que representa este proyecto que se llama Building the Future of Latin America Engaging Women into STEM, ¿no? Es un proyecto que está actualmente en curso y que tiene un consorcio pues, internacional involucrando dos continentes, 15 partners, 15 partners académicos, porque luego hablaremos de otros partners. 10, si no recuerdo mal, son 10 países involucrados. Entonces, bueno, realmente esto es un claro ejemplo de lo que estamos hablando aquí. Un ejemplo de cooperación internacional, en este caso financiada por un organismo supranacional como es la Unión Europea. Donde además aparecen pues otros socios, no académicos en este caso, pues que son la UNESCO y Columbus, que juegan otro tipo de roles. ¿Para qué nos juntamos? Bueno, pues nos juntamos para conseguir unos objetivos. En resumidas cuentas, lo que queremos es empoderar el papel de la mujer en las disciplinas STEM. Cómo conseguir atraer a más chicas desde los estudios preuniversitarios a los universitarios en las disciplinas STEM.
¿Por qué? Porque realmente entendemos que eso no es un problema de Latinoamérica, es un problema mundial. Hay una carencia de la presencia de las mujeres en este tipo de estudios, especialmente en ingenierías, ¿no? Entonces, se está perdiendo ese potencial, hay una fuga de conocimiento y de alguna manera tenemos que intentar ver por qué y buscar una forma de mejorar este posicionamiento y este empoderamiento de las mujeres en este contexto. Entonces, claramente esto requiere ya una colaboración, ya no solo entre los socios, sino también entre los propios destinatarios de este proyecto, en donde vamos a tener instituciones de educación superior, que de alguna manera son las que van a intentar atraer ese conocimiento, ese poder, esa capacidad de las mujeres en estas disciplinas, a través de sus programas STEM. Para ello hay que captar a esas niñas y mujeres jóvenes. ¿Y dónde se tienen que captar? Se tienen que captar precisamente en los contextos de escuelas de secundaria o preuniversitaria. Entonces ahí tenemos una red de actores que se van a ver involucrados en este proyecto. En el portal del proyecto tenéis mucha información. Es uno de los proyectos más activos en los que yo he participado nunca. ¿Y por qué? Bueno, porque realmente se establecen colaboraciones a muchos niveles, ¿no? Entonces, se están creando ya relaciones de colaboración entre los partners, entre diferentes países para buscar diferentes sinergias, pero de alguna manera también se están estableciendo ya dentro de cada país y de cada nodo otro tipo de colaboraciones, ¿no? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de las colaboraciones que se están dando dentro de un determinado país entre las instituciones de educación superior, universidades y las escuelas de secundaria, ¿no? Entonces ahí se están estableciendo muchísimas relaciones, muchísimas actividades para atraer, para mostrar, para de alguna manera cambiar la visión que tienen muchas de estas niñas de lo que es las disciplinas STEM, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tenéis una iniciativa reciente de las campañas de atracción que se ha hecho en la Universidad Técnica del Norte en Ecuador, ¿no? Por otro lado, también se establecen colaboraciones dentro de cada país con las instituciones de educación superior. Entonces, por ejemplo, ahí podemos mencionar en Costa Rica, pues tenemos el Instituto Tecnológico de Costa Rica y tenemos la Universidad de Costa Rica, que de alguna manera están trabajando ya de forma conjunta para dentro de lo que es el nodo Costa Rica, dentro del proyecto, para buscar crear eventos y de alguna manera establecer relaciones sinérgicas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en Colombia, la colaboración y transferencia de conocimiento que se está dando entre la Universidad Técnica del Norte y la Universidad Técnica de Bolívar. Y también, bueno, pues se están creando otras redes de colaboración para atraer ponentes, para adaptar ideas, para hacer divulgación, para establecer premios. Entonces, aquí, de alguna manera, también estamos actuando y cambiando nuestro plan de trabajo sobre la marcha, porque este proyecto, claro, se pensó de una manera mucho más presencial, porque pues, se definió previamente a la pandemia, se empezó a desarrollar previamente a la pandemia y ahora estamos dentro de la pandemia y muchas de las cosas que teníamos que hacer pues hemos cambiado en contexto online, virtual, pero de alguna manera el propio consorcio se ha autorregulado y está trabajando, cambiando todo lo que se tenía que hacer en un contexto más presencial, en un contexto online y siendo mucho más activo, incluso creando, bueno, pues de alguna manera aprovechando lo que nos dan todas estas tecnologías. Bien, vuelvo al título de mi ponencia. Hablábamos de cooperación internacional para modelos sostenibles. Entonces, ya decíamos que nuestra cooperación internacional casaba muy bien con la idea de escuela pragmática y estos modelos sostenibles casan muy bien con la idea de la escuela pública, que es aquella que de alguna manera potenciaba la idea de ciencia ciudadana, ¿no? De alguna manera, como comentábamos antes, hacer llegar la ciencia a todos los ciudadanos de una manera activa, de una manera comprensible, pero también
involucrándoles como actores de primer orden de las investigaciones. Como ejemplo, bueno, pues he seleccionado otro proyecto que lideramos, mi grupo de investigación, el Grupo Grial, la Universidad de Salamanca, que es el proyecto WIRE, proyecto que estuvo financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizon 2020 y que, bueno, terminó pues, justamente ahora un año, ¿no? En el octubre de 2019, siendo, bueno, considerado pues, una práctica muy interesante por la propia Unión Europea. ¿Qué buscaba este proyecto? Bueno, pues de alguna manera buscaba conocer qué opinan nuestros jóvenes sobre la sociedad digital. Pero muchas veces lo que estaba sucediendo con este tipo de investigaciones era que se tomaba al sujeto sobre el cual nosotros queríamos conocer, jóvenes, como un sujeto en el que solamente le íbamos a pasar encuestas para luego nosotros hacer un análisis de datos. Con lo cual no nos estábamos poniendo en primera persona. Para nosotros, esos jóvenes, esa ciudadanía joven, por lo tanto, no sería un actor principal de nuestra investigación, sino una fuente de datos. Nosotros queríamos cambiar esa perspectiva. Nosotros lo que queríamos, precisamente, era quitar ese desempoderamiento, evitar ese desempoderamiento de los jóvenes para evitar ese estado estacionario de las investigaciones, ¿no? Y evitar robarles precisamente esa voz, en este caso, al colectivo de los jóvenes, para darles el protagonismo realmente de ser ellos en primera persona los que tuvieran la potestad de participar y ser activos en esta investigación. Entonces, para nosotros, el concepto joven ya en sí era un elemento muy amplio, porque incluso se planteaba un rango de edad que incluía pues, desde niños de 8 años hasta jóvenes adultos de 30 años, lo cual dentro del propio rango de jóvenes los problemas que pueden tener, las perspectivas, era diferente. Incluso también su propia opinión y su propia visión iba a evolucionar muy rápido en función de su propia evolución en la edad, ¿no? Entonces, buscábamos precisamente darles la voz a estos chicos, darle la voz a estos jóvenes, para que desde su perspectiva, desde su rango de edad, de alguna manera nos fueran ayudando a entender el concepto que ellos tenían de sociedad digital, que podía ser muy diferente, y es muy diferente al que podíamos tener nosotros como investigadores desde un punto de vista senior, ¿no? Entonces, ¿qué enfoque utilizamos? Pues claramente el de ciencia ciudadana, a través de una investigación-acción, ¿no? Donde les pedíamos que crearan proyectos comunitarios, proyectos creativos, trabajos periodísticos, de manera que reflejasen su realidad, su visión sobre un concepto tan amplio como es la sociedad digital. Para ello utilizamos pues, una metodología en ciclos, donde los propios ciclos se daban tanto a nivel de los socios o los investigadores que estábamos moviendo los engranajes de este proyecto, como también a nivel de los participantes que estábamos de alguna manera invitando a formar parte de esta investigación. Entonces, este ciclo partía de una preparación, de crear pues, la red de stakeholders adecuada, de establecer lo que eran los diálogos a través con expertos, involucrando expertos, pero los expertos no solamente como expertos, sino expertos que se involucraban en estas comunidades de jóvenes, creando un espacio, un ecosistema donde ellos pudieran desarrollarse libremente, protegidos desde el punto de vista de seguridad y privacidad, y además, de alguna manera, también por el rango de edad, siendo muy, muy, muy cautos
con lo que fueran las identidades y personales de todos los que intervenían y evaluando cada una de estas intervenciones, ¿no? Por eso se crearon 3 ciclos de este tipo de acciones en los 3 años en los que duró el proyecto. Entonces, todo ello a través de un ecosistema que tenía pues, una plataforma muy compleja, porque sobre todo había que desligar lo que era la identidad física de cada uno de los participantes de lo que era una identidad, una especie de alter ego que tenían en esta plataforma precisamente para proteger el anonimato de estas personas, ¿no? Entonces, esto era muy, muy, muy importante. Y después, de alguna forma, también teníamos una recogida de información que nos permitía tener pues, un conjunto de datos muy bien establecido desde el punto de vista de la situación geográfica, edades, rangos, para poder luego hacer el análisis de datos, ¿no? La plataforma pues, se creó con unas metáforas parecidas a una especie de red social. También esto fue una dificultad, porque había que hacerles entender que no era una red social al uso, en la que precisamente ellos dejaban al descubierto su identidad, ¿no? Sino que de alguna manera estaba protegida por todo esto, lo cual de alguna manera también les chocaba un poco, precisamente por lo acostumbrados que estaban a perder el control sobre esa identidad, ¿no? Entonces aquí había diferentes recursos que les permitía conocer el funcionamiento, pero sobre todo lo más interesante era formar parte de las comunidades en las que se iban desarrollando los diferentes diálogos y los diferentes proyectos en los que se iban desgranando los temas sobre sociedad digital que estaban interesando, bueno, a ellos, y sobre todo con mucha interacción, ¿no? En un contexto también internacional que también de alguna manera permitía un contraste cultural muy, muy, muy interesante. Entonces, esto es algo que era muy, muy valioso para el proyecto y además, de alguna forma, también uno de los retos desde el punto de vista de investigación, ya que tuvimos que gestionar, además de los diferentes rangos de edad, pues situaciones culturales tan diferentes como las que podíamos tener en países del norte y del sur de Europa, pues como Reino Unido, como Austria, como España, participando con países como Israel o como Turquía, con unas realidades chocantes, incluso contradictorias entre ellos, ¿no? Entonces esto también fue muy, 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 muy interesante y muy enriquecedor para el proyecto. Bien, por ir terminando en el tiempo que más o menos teníamos asignados, 3 reflexiones, ¿no? Desde el punto de vista de cooperación internacional y modelos sostenibles, ¿no? Por un lado, un canto, una defensa de la ciencia en abierto y de la ciencia ciudadana, ¿no? Especialmente por lo que puede de alguna manera involucrar y atraer a los jóvenes, ¿no? Y lo importante que es la co-creación del conocimiento y esa transferencia que se da entre las diferentes instituciones orientadas a la investigación, tejido productivo que se puede ver beneficiado precisamente por involucrar estos segmentos de población y hacer que a este segmento de la población también llegue la ciencia comprensible, y no solamente comprensible, sino de una manera participativa. Por otro lado, ahora mismo yo creo que ya no hay discusión. O sea, ahora mismo la ciencia del siglo XXI debe ser abierta, pública, y tiene que tener el objetivo de llegar a toda la sociedad, ¿no? Involucrando a esa ciudadanía. Además, como un camino casi único para luchar contra esa situación de falso conocimiento que nace muchas veces interesadamente
fruto de esta nueva realidad tecnológica en la que socializamos y de alguna manera que se ha puesto tanto de manifiesto con la pandemia de la COVID-19, ¿no? Con tal cantidad de bulos y tal cantidad de desinformaciones que se están surgiendo y de alguna manera haciendo muchas veces creer a muchas personas realidades que no lo son, ¿no? Entonces, esto es muy importante para luchar contra esta situación de desinformación que se crea también en este contexto tan tecnológico, ¿no? Y por último, de alguna manera, por darle valor a en este laboratorio, creo que este tema está muy bien engarzado dentro de los objetivos del laboratorio, porque de alguna manera si revisamos lo que son las directrices o las recomendaciones de la UNESCO para todo lo que es los recursos educativos abiertos, pues claramente nos vamos a encontrar que de forma explícita en sus líneas de acción nos va a promover el fortalecimiento de la cooperación internacional, y esto va a tener mucha relación también con los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas, con especial atención, o sea, yo creo que todos están involucrados, pero si tuviéramos que elegir alguno, pues educación inclusiva, igualdad de género y promoción de lo que son las sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y con esto, bueno, pues quedo a la disposición de las preguntas y el debate que se pueda desarrollar con estas ideas y estas reflexiones que he compartido en estos minutos. Frank, muchas gracias. Agradezco tu exposición y tu participación el día de hoy. Bueno, pues te invitamos a la audiencia a un fuerte aplauso para Frank, con su reacción, con sus deditos hacia arriba. Y ya empezaron a llegar las preguntas, Frank. Voy a leer una pregunta en el chat y le vamos a dar la palabra a tres compañeros que están levantando la mano. Dice la primera pregunta: ¿cómo haces para que el grupo que empoderaste sepa usar ese empoderamiento? Lo pregunta pues Moisés. Esto creo que es una transmisión de buenas prácticas, yo creo que de ética, ¿no? Yo creo que al final es los líderes de un grupo lo que tienen que hacer es servir de ejemplo hacia las personas que vienen por detrás, ¿no? Entonces, tienes que intentar que con tu comportamiento, con tu forma de actuar, con tu forma de relacionarte con el grupo, pues vean siempre pues todos estos principios que queremos compartir, ¿no? De equidad, de igualdad de oportunidades, de comportamiento ético, ¿no? Entonces la manera de que de alguna manera ese empoderamiento surja, ¿no? Yo creo que mi mejor ejemplo, el ejemplo que más puedo traer, pues ha sido la ponente que hemos tenido anteriormente, ¿no? Alicia, bueno, pues ha generado toda su carrera en el grupo de investigación y de alguna manera, pues ahora mismo es un claro ejemplo de los valores que transmitimos en el grupo. Gracias, Frank. Le vamos a activar el micrófono a Brenda Celada. Adelante, Brenda. No, tienes que activar tu micrófono. Gracias. Buenos días. Muy buena disertación. Mi pregunta va en tema al contexto cultural. ¿Cómo ser sensibles ante diferentes culturas? En Guatemala, pues somos etniculturales, pluriculturales, y es importante el manejo del tema cultural. Un gran reto, Brenda. Te digo que es uno de los elementos más difíciles. A veces, cuando hablamos de proyectos, parece que nos vamos a encontrar grandes problemas con las tecnologías, grandes problemas con muchos apartados de la investigación. Pero cuando realmente nos encontramos con personas es donde nos encontramos los grandes retos y los grandes problemas a resolver, porque somos muy diferentes y el aprender a respetarnos unos a otros es fundamental, ¿no? Entonces, en este sentido es algo que es extremadamente complejo, ¿no? Yo lo comentaba en el último proyecto que os presentaba, el proyecto Wire, donde era francamente difícil el cómo buscar un equilibrio entre una libertad de expresión y de mentalidad, apertura de muchos temas que podemos tener en la parte más occidental
Europa y encontrarnos a lo mejor pues partners como Turquía, como Israel, que, bueno, que tenían otros valores culturales, ¿no? Entonces respetables, y que de alguna manera tenías que balancear, ¿no? Entonces, hablar de jóvenes y de tecnología y de sociedad digital, pues muchas veces llegaba a que se hablaran de problemas que tienen que ver muchas veces pues, finalmente con los aspectos sexuales. Entonces, aquí la interpretación que tienen unos y otros de la libertad sexual, bueno, pues es complicada, incluso para proteger que cada uno pudiera expresarse de una manera libre, esa idea de vamos a proteger a todos los que intervienen a través de un avatar, ¿no? que los protegiera de represalias en sus propios contextos, ¿no? Entonces, esto es algo importante y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en todos los proyectos de innovación social, en todos los proyectos de ciencias sociales, es un aspecto que es fundamental, ¿no? Y tenerlo en tu plan de riesgo, ¿no? O sea, realmente cuando hacemos un plan de trabajo, cuando hacemos un proyecto de investigación, nosotros hacemos una planificación que es utópica muchas veces, no es perfecta. Tú la planteas sobre el papel pensando que no va a haber ningún problema, pero los problemas van a aparecer. Y en este caso, los problemas que tienen que ver con las relaciones personales, con los elementos interculturales, pues es algo a tener muy en cuenta y tienes que plantearlo y tenerlo como un plan de riesgo y de contingencia para ver cómo lo puedes plantear, sobre todo manejar, ¿no? Porque tú puedes llevarlo a la práctica sobre unas ideas muy de respeto, etcétera, etcétera, pero luego te puedes encontrar con situaciones complejas de gestionar en el día a día. Muchas gracias. Gracias, Frank. Pues aquí hay bastantes felicitaciones, excelente punto. Dice Paloma, magníficas e importantes reflexiones, gracias por los aportes. Pues todas las personas están diciendo gracias, 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 felicitaciones. Y vamos a darle el micrófono a Luis Centeno, por favor. ¿Podemos activar el micrófono, Luis? ¿Me escuchas? Buenos días. Sí, perfectamente. Buenos días. Maravillosa exposición, Frank. Le agradezco mucho. Desde aquí de Guatemala le mando un cordial saludo. Mi pregunta y la preocupación es la siguiente. En las escuelas que tú propusiste, hablas sobre la infraestructura. En países en donde no tenemos la infraestructura digital para promover todas estas ciencias y poder divulgar nuestros proyectos de doctorado, por ejemplo, y poder divulgar esta ciencia básica tan siquiera, que con la relación de la virtualidad y el COVID-19, pues nos vino a adelantarnos mucho a futuro con adquirir nuevas tecnologías y el manejo de esto. ¿Cómo trabajaron ustedes en el contexto de llegar a la mayoría de jóvenes cuando no hay una infraestructura tecnológica que nos permita aportar este conocimiento, Frank? ¿Cómo nos puedes ilustrar? Realmente tu pregunta tiene diferentes niveles, ¿no? Porque quizá hay un elemento que es básico, que es si los individuos no tienen acceso a una conectividad, tenemos un grave problema, ¿no? Yo creo que es una de las brechas, que es la brecha de acceso, ¿no? Y que ahora mismo, si lo estamos viendo con la pandemia, las diferencias de oportunidades que se van a dar entre aquellos que tienen acceso y no tienen acceso a Internet. O sea, eso es básico, es una cosa en la cual ya tiene que haber un nivel de inversión país para hacer que la tecnología sea algo ya accesible a todo el mundo, ¿no? Porque tiene que ser, no puede ser una cuestión de yo tengo recursos, puedo acceder, sino ahora mismo el que no tiene esos recursos, en este mundo en el que vivimos, está fuera de toda la corriente del conocimiento. Entonces ese es el primer nivel. El segundo nivel es el que podemos decir cómo hago yo si no tengo acceso a Internet, pero mi institución no me permite crear esos ecosistemas tan complejos de los que me hablaba antes Alicia. Bueno, pues aquí, afortunadamente, esta escuela de ciencia abierta, que llamamos la infraestructura, está creando a través de la propia nube una serie de recursos que fácilmente podemos compartir y podemos acceder a través de contextos académicos.
¿no? Entonces, es decir, yo no tengo un repositorio. Mi institución no tiene un repositorio, no puedo divulgar el conocimiento que yo hago. Bueno, pues hay un repositorio que, por ejemplo, que es Zenodo, de la Unión Europea, en el cual tú puedes crear tu comunidad y puedes difundir tu conocimiento en abierto. Entonces, ahí vemos cómo diferentes proyectos, diferentes colaboraciones, esta cooperación internacional también nos puede ayudar, que haya partners que nos pueden facilitar estos servicios porque tienen esa infraestructura y me pueden ayudar, ¿no? Y después está otro tercer nivel, que es cuando yo ya quiero hacer una cosa específica, ¿no? Entonces ahí tienes que buscar qué plataforma es la que me permite solventar el mayor conjunto de barreras. Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos una plataforma que simplemente necesitábamos que los niños, o los centros o los jóvenes que fueran a participar tuvieran acceso a Internet. O sea, nada más que un acceso a Internet y un navegador, y yo ya todo lo demás te lo hago transparente, ¿no? Todo es muy complejo, pero para ti no es complejo. Para ti simplemente entras como si yo entraras en Facebook o entraras en Instagram, ¿no? Una cosa muy, muy simple, precisamente para facilitar esa brecha de lo que era las competencias digitales, ¿no? Entonces, como ves, cada problema hay que irlo desgranando en las componentes principales y dándole soluciones. La más complicada, es decir, la más básica, nos la tiene que dar un apoyo gubernamental, ¿no? Esa creación de las redes. Una vez que tenemos las redes, pues ya podemos primero acceder a esa infraestructura de ciencia abierta, compartiendo, y después ya desde el punto de vista de los investigadores, de los proyectos, pues crear la tecnología que sea más fácil para poder solucionar el problema que nos está, de alguna manera, se está atacando en cada proyecto, ¿no? Gracias, Frank, muy amable. Gracias, Luis, por tu participación, tu pregunta. Jael Elizabeth Gatica Pineda dice que la ética debe estar presente en todos los ámbitos siempre. Y Milton Alexander nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué barreras cree usted que presenta Latinoamérica para que la ciencia sea abierta y pública? ¿Inciden los gobiernos? Vamos a ver, yo creo que Latinoamérica es una región donde más se está desarrollando el contexto abierto de la ciencia, ¿no? Quizá porque organismos como UNESCO han hecho mucho énfasis en que debía ser así, se ha invertido dinero, se han creado redes. Entonces, yo creo que hay grandes proyectos en Latinoamérica donde son ejemplares, se pueden tomar como ejemplo de lo que es ciencia en abierto. Entonces, yo creo que en ese contexto se ha avanzado mucho. Entonces, otra cosa es que después, dentro de las instituciones, haya que ir derribando muros, ¿no? Antes, en la otra charla, había alguien que preguntaba sobre los problemas generacionales para el acceso a la tecnología. Pues aquí tenemos otro problema, no sé si generacional o no, es de mentalidad, ¿no? Como todo, la apertura da miedo. Para mucha gente, lo abierto es algo que no es atractivo, precisamente porque tengo miedo a la transparencia, porque tengo miedo al que dirán, porque tengo miedo a muchas cosas, a mucha mitología que se crea sobre esto, ¿no? Entonces, esto hay que desmitificarlo. Realmente somos personas que trabajamos y nos debemos a la sociedad. Y por lo tanto, si nos debemos a la sociedad, debemos de alguna manera, transparentemente mostrar lo que hacemos, ¿no? Y por eso no somos ni mejores ni peores, simplemente mostramos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa barrera es la que hay que acabar derribando, esos muros que todavía están impidiendo realmente algo que, si lo vemos por todos los lados, ya está. Es decir, ahí vemos que todos los grandes estamentos nos están diciendo que nuestra investigación tiene que ser en acceso abierto, tiene que estar accesible en abierto. Por lo tanto, si ya los que nos están dando los fondos de investigación están detrás de lo abierto, ahí no tenemos problemas. Estamos viendo que la tecnología existe. La puedo desarrollar, la puedo usar, pero ya existe. Me puede faltar esa primera capa de infraestructura, pero esa capa de infraestructura básica de acceso es totalmente independiente de si voy por la postulación en abierto o no. Si no tengo conectividad, no voy a poder hacer nada, ¿no? Entonces, creo que una vez que tenemos esa infraestructura básica cubierta, o partiendo de que debemos tener esa infraestructura básica cubierta, tenemos todos los mimbres para hacerlo. En Latinoamérica yo lo considero una de las regiones que más está dentro del contexto de la
la ciencia en abierto ahora mismo. Creo que muchos grandes proyectos son ejemplos que se pueden tomar, son de Latinoamérica. Gracias, Frank. Tenemos una pregunta más, dice Minor Aguirre Son. La percepción del discente es muy importante. ¿Cómo hacemos para que ellos, indistintamente de los pocos recursos, se interesen en el conocimiento que se está construyendo, que evidentemente es beneficio para ellos, las futuras generaciones? Bueno, pues realmente un gran reto, ¿no? Yo creo que es el reto de cómo atraer, ¿no? Atraer a estos jóvenes hacia el conocimiento, muchas veces en contextos que son difíciles desde el punto de vista incluso social, ¿no? Hay prioridades que se pueden considerar que se anteponen al conocimiento, ¿no? Entonces, ese atraer a las personas hacia el conocimiento, engancharlas, pues es, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros en una rama muy concreta que es el STEM, ¿no? Como intentamos romper mitos sociales, culturales, de todo tipo, familiares, para decirle a las chicas que las disciplinas STEM son para todos, no tiene nada que ver con el género, ¿no? Pues es un ejemplo. ¿Y cómo lo haces? Pues intentando muchas veces cambiar mentalidades, cambiar filosofías, cambiar perspectivas, explicando buenas prácticas, colaborando, mucho trabajo a todos los niveles, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar es cuando creamos ya barreras de distanciamiento, es decir, cuando les hacemos ver o le estamos intentando transmitir que el conocimiento es algo muy elevado y que nunca va a ser accesible para ellos, ¿no? Entonces, es esa distancia que ponemos desde muchas perspectivas y desde muchas disciplinas es lo que muchas veces evita precisamente esta atracción hacia lo que es el conocimiento en general, y yo ponía antes el particular del STEM. Gracias. Bueno, eso responde también la pregunta de Carmen Yolanda López Palacios, que dice cómo fortalecer la permanencia y el éxito de las mujeres en carreras STEM si nuestras poblaciones de jóvenes acceden a carreras que les den oportunidad laboral y necesitan trabajar y estudiar para sobrevivir. Y bueno, Blanca, gracias. Adelante. Pues un poco como desgranábamos en este proyecto diferentes problemas, ¿no? Entonces uno podía ser el problema de atracción, otro el problema de acceso y otro el problema de mantener ese potencial una vez que lo hemos atraído, ¿no? Es decir, si yo he conseguido atraer mujeres, en este caso, hacia la carrera científica, ¿cómo las puedo de alguna manera retener y no perder, ¿no? Entonces, aquí tiene que entrar mucho lo que son culturas institucionales y estrategias institucionales, precisamente para que haya una cultura de la equidad, ¿no? Realmente que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, desterrar, bueno, pues todavía muchas prácticas o muchas perspectivas machistas que hay todavía en la academia, ¿no? Entonces todo esto pues es un trabajo también de poco a poco ir rompiendo estas barreras, ¿no? Y permitir precisamente que todo el mundo tenga esa igualdad y vean que hay una perspectiva y que estas disciplinas pues son para todos, ¿no? Por eso nosotros, una de las cosas que también hacemos es buscar referentes femeninos, tanto en la academia como en el mundo profesional, de mujeres que pueden ser ejemplo, ¿no? Que pueden ser ejemplo de un éxito final, pero también de estadios intermedios, ¿no? O sea, realmente como chicas jóvenes que están estudiando pueden servir de referente a otras chicas que quieren estudiar, como investigadores jóvenes pueden ser referentes para estas chicas que están estudiando, que pueden llegar ahí, y después como grandes personas que han tenido mucho éxito profesional o académico, pues pueden ser referentes para estas jóvenes investigadoras, ¿no? De alguna manera ver ese camino de ejemplo a imitar, ¿no? También muchas veces la imitación social es lo que nos lleva hacia elegir o no esos patrones de comportamiento, esos patrones de socialización, y después poco a poco internamente en las instituciones pues intentando con diferentes reglamentos, con diferentes pues incluso a veces se puede ver que puedan ser acciones que puedan ir un poco desmedidas en cuanto a ir en lo que es, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, beneficiar
la figura de la mujer, pues de alguna manera tiene su sentido, porque en este momento tenemos que crear de alguna manera o potenciar este desbalance en cuanto a las oportunidades, precisamente para igualar un poco la ecuación que tenemos en las universidades, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, de poco a poco ir conquistando batallas. Gracias, Frank. Blanca Elizabeth Estrada, muy bien, doctor, gracias por compartir su conocimiento. Marisol Ramírez, gracias, Frank, por los puentes que siempre tiendes entre Europa y Latinoamérica. Gracias por tus prácticas abiertas que nutren la ciencia, la formación y la educación. Y cerramos con la última pregunta de Carlos Mota, que dice una pregunta: para mejorar en infraestructura de transmisión de conocimientos científicos, ¿cree que será posible lograr un futuro no tan lejano la cooperación con otras universidades con mayores capacidades? Atentamente, Carlos Mota, desde Guatemala. Yo creo que ahora mismo la cooperación internacional está funcionando bien en todos los niveles, ¿no? Yo creo que todas las universidades que podemos considerar de altísimo nivel tienen puentes hacia otro tipo de instituciones que son más emergentes, y hay muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que ahora mismo esto no es un problema. O sea, la cooperación internacional está funcionando. Siempre nos podemos quejar de que hacen falta más fondos, de que hacen falta más recursos, etcétera, pero yo creo que muchas veces se subsanan incluso con la involucración de las personas, ¿no? que acaban rompiendo cualquier barrera que se pone por delante y buscando esos lugares donde cooperar, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo, si tuviera que decir algo que está funcionando bien, sería esto. O sea, yo creo que ahora no hay una carencia de oportunidades de una cooperación internacional, ¿no? Yo creo que si se busca, se encuentra una manera de poder colaborar, cooperar. Hay becas, hay proyectos de colaboración, hay colaboraciones individuales. Creo que en ese sentido, incluso con los pocos fondos que hay, se están haciendo grandes cosas, ¿no? Bueno, aquí yo he presentado 4 pinceladas, pero muchísimos proyectos y muchas iniciativas se pueden encontrar aquí, ¿no? sobre esta idea, y precisamente sobre esta idea de apertura, ¿no? En este contexto de los REAS como elemento de apertura de conocimiento en general, ¿no? Y con instituciones tan importantes como la UNESCO, como Naciones Unidas, bueno, pues tenemos muchas oportunidades, y las propias universidades tienen siempre esos niveles de cooperación listos para poder tender esos puentes entre instituciones. Entonces, yo creo que simplemente hay que ser proactivo, porque también muchas veces nos quejamos de que no hay oportunidades, pero es que las oportunidades hay que buscarlas. Hay que contactar, hay que intentar salir de tu zona de confort, de tu país, para establecer esos vínculos, ¿no? Que yo creo que el que los busca los acaba encontrando de alguna manera. Gracias, Frank. Pues aquí comenta Xiomara: hay que romper paradigmas para reaprender. Dina Mazariegos: importante, doctor, que mencione la desigualdad de género y la importancia de ir reduciendo esa brecha en la academia. Ella es del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se llama IUMUSAC, por la equidad de género en la educación superior. Y bueno, pues agradecemos a todos los participantes. Paloma termina con una reflexión que dice: la educación es clave, puede cambiar el mundo, formación y conocimiento son motores de cambio. Gracias, Paloma, gracias a todos los participantes por participar en el chat. Y bueno, pues en este momento vamos a pasar a entregarte un reconocimiento, Frank, que dice: Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, pues otorgan la presente constancia al doctor Francisco José García Peñalvo por haber impartido la conferencia de cooperación internacional para modelos sostenibles en el tercer laboratorio de innovación social, Reacciones Abiertas. Están todas las universidades y firman al calce la doctora María Soledad Ramírez Montoya como directora de la Cátedra UNESCO IGE del Tecnológico de Monterrey, el doctor Paulo César Castro Herbena, director de innovación educativa de la Universidad Mariano Gálvez, la licenciada Vilma Karina Rodas, que es la directora del Instituto de la Mujer, el magíster Walter Ramiro Mazariegos, que es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el doctor Alfonso, el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, que es el director del IDE, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, y
También la doctora Paula, es que me está jugando aquí. La doctora Paula, que es la decana de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca de Colombia. Pues te entregamos este reconocimiento, Frank, y te lo vamos a hacer llegar en el correo electrónico. Y bueno, pues agradecemos tu participación el día de hoy. Te enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por tu participación. Con esto damos por cerrar la sesión del día de hoy. A los compañeros de difusión del IDE y de soporte, vamos a terminar la sesión en vivo. Pues a todos los que nos están viendo en la transmisión de Facebook, muchas gracias. Excelente día a todos.